Vamos a ver ahora un conjunto de casos, ¿sí? De casos de campos vectoriales, y la idea es tratar de ver quiénes admiten función potencial y quiénes no, ¿no? Vamos a ver casos de funciones de R2 en R2, ¿sí? De funciones de R3 en R3, que son hasta ahora los clásicos. Vamos a recordar la definición. Fíjense del apunte que les dejé acá abajo, ¿sí? En este caso la proposición 24, que esto es lo que nos permite, digamos, a nosotros ver justamente si una función admite potencial o no, o sea, es una función conservativa o asociada a un campo conservativo o no. Básicamente, ¿qué es lo que nos pide? En cada caso, la proposición 24, calcular la matriz jacobiana, ¿sí? Y ver que la matriz jacobiana de esa función, con las derivadas parciales y todo, sea simétrica. Es decir, que del otro lado de la diagonal, básicamente las derivadas parciales cruzadas den lo mismo. Eso es importante para entender, digamos, justamente que la función original, la función potencial original, es justamente de este estilo, ¿sí? Es una función que admite, digamos, una derivada o derivadas parciales sin problema cruzadas. ¿Okay? Eso sería un poco la definición bien estricta. Entonces vamos a basarnos en esto, justamente para hacer la cuenta, ¿sí? Fíjense en este caso cómo marca las igualdades para dos dimensiones y para tres, ¿no? Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, el primer caso, ¿sí? Donde vamos a tener, en este sentido, vamos a tener una función vectorial f de x y z, donde vamos a tener, por ejemplo, acá 2x más y al cuadrado, todo esto por seno de 2x, ¿sí? Y luego, en este caso, tenemos 2 por y por seno de x, seno cuadrado de x, ¿no? Bien, vamos a identificar las componentes, fíjense, esto nos va a quedar como p y esto nos va a quedar como q, ¿sí? Entonces, para una función de 2 por 2, la matriz jacobiana nos va a quedar como p en x, p en y, q en x, q en y, ¿no? Las derivadas parciales. Entonces, si es una función, una matriz simétrica, la derivada parcial de p respecto de y tiene que ser igual que la derivada parcial de q respecto de x, por ejemplo, ¿no? Para que tener una idea. Entonces vamos a hacer las cuentas de ambas y efectivamente chequear que sean iguales. Si son iguales, lo que pide en este caso, ¿sí? La idea justamente es tratar, ¿sí? De encontrar cómo nos queda la función potencial, que eso es otro caso, así que básicamente tiene una integración que, bueno, es un poco el jugo que le vamos a sacar a este ejercicio más adelante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a calcular p en y, ¿no? Entonces en este caso hacemos la derivada respecto de y, que entonces nos queda, la derivada de 2x respecto de y es 0, más 2 por y por seno de 2x, ¿sí? Y luego la derivada de q respecto de x, que esto nos queda como 2 por y por 2 por seno de x. Como esto es una composición, seno está compuesto dentro del cuadrado, nuevamente la derivada de seno nos queda como coseno. Fíjense, por identidad trigonométrica, seno de a más b va a quedar, en este caso, como seno de a coseno de b más seno de b por coseno de a. Si ambas letras son iguales, ¿no? Seno de 2a nos va a quedar como 2 por seno de a por coseno de a. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense, en este caso, esto es igual que seno de 2x, ¿sí? Fíjense por esta propiedad justamente, ¿no? Entonces, si chequeamos, efectivamente, como conclusión, que la derivada parcial de p respecto de y nos queda igual que la derivada parcial de q respecto de x. Así que bueno, ya sabemos que conclusión f es conservativa. Entonces la idea acá es justamente la siguiente, ¿no? ¿Cómo encontrar esa función potencial? Bueno, justamente cómo se define la función potencial. Entonces hallar phi tal que el gradiente de esta función sea efectivamente el campo f, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos que encontrar en este caso ahora. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En este caso, ¿sí? Nuestra función phi va a ser una función que va a ir, una función escalar, que va a ir, en este caso, acá me equivoqué, es en función de solamente x y, ¿sí? Eso vamos para adelante. Va a ir de R2 a R.
es una función escalar, con lo cual, si calculamos el gradiente, básicamente, esto en los videos anteriores con lápiz normal no me pasaba, pero bueno, cosas que pasan ahora, caja del oficio, derivada parcial respecto de x y luego derivada parcial respecto de y. Eso sería el gradiente. Y si vamos a las componentes de f, donde f está definida como p y q respectivamente, que son las derivadas parciales de esa función que tenemos que encontrar. Entonces, para encontrarla, la función, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, como primer paso, lo que se puede hacer en este caso es ir integrando la función por pasos. No hablo de por partes para no confundir por el método de integración por partes, que es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente igualamos las dos componentes y tratamos de encontrar integrando cada parte por separado. Entonces, igualando las dos componentes, vamos a tener que q de x nos queda como p, la derivada parcial respecto de x nos queda como p, y luego la derivada parcial respecto de y que nos queda como q. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la derivada parcial respecto de x, que en este caso nos quedaba como p, que vamos a tener como 2 por x más y al cuadrado por seno de 2x, ¿no? Y luego la derivada parcial respecto de y, en este caso nos queda como 2 por seno al cuadrado de x. Vamos a hacer un par de ajustes acá, ¿no? Primero, vamos a empezar resolviendo, vamos a darle prioridad a esta parte, que es la de sigma de respecto de x, la derivada, ¿no? Si queremos encontrar sigma, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Integrar esta función respecto de x, ¿no? Por lo tanto, como estamos integrando respecto de x, todo lo que no sea x lo vamos a tomar como si fuera una constante. ¿Está bien? Entonces esto nos va a quedar como la integral de 2x más y al cuadrado por seno de 2x, todo esto en diferencial de x. ¿Está bien? En este caso, fíjense, ¿no? Vamos a tener la integral de 2x diferencial de x más la integral de y al cuadrado por seno de 2x diferencial de x, ¿no? Cuando sacamos la primitiva, vamos a tener por un lado, ¿sí?, esta parte, fíjense, acá cuando hacemos esto nos queda como x al cuadrado, ¿sí?, y esta parte nos queda y al cuadrado sale, queda como la integral de seno de 2x, o sea que esto nos va a quedar como menos 1/2 de y al cuadrado por coseno de 2x. Y al momento de sumar la constante, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si vamos a sumar la constante va a ser una función de las variables que no son justamente la integral que nosotros acabamos de calcular. O sea, nosotros integramos respecto de x, indicando justamente que todo lo que no es x se puede tomar como constante. Y eso incluye a las otras variables. En este caso, la única variable que nosotros tenemos como extra es la variable y. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a tener que la constante, vamos a llamarla una función que solamente depende de y, que es h en función de y. O sea, porque no, ya les digo, no, sea una constante o sea una función solo de y, en este caso, para esta integral, como estamos integrando respecto de x, no tenemos manera, ¿sí?, de poder sacarlo. Entonces vamos a dejarlo tal cual. ¿Okay? Y ahora podemos hacer nuevamente con esta función que encontramos la derivada parcial respecto de y, ¿sí?, a partir de esto, ¿sí?, y ver cómo nos queda. Entonces esto nos va a quedar 0 menos 1/2 por 2 por y por coseno de 2x, ¿sí?, más h en función de y, que esto en este caso nos va a quedar, ¿sí?, como si igualamos con la otra componente, que es esta. Fíjense, vamos a tener 2 por y por seno de x al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que esto con 1/2 se va. Vamos a hacer un par de identidades trigonométricas. En este caso tengan cuidado porque, fíjense esto como una identidad extra, seno al cuadrado de x se puede pensar como, en este caso, 1/2 menos 1/2 de coseno de 2x. ¿Está bien? Esto sale de las tablas trigonométricas y toda la historia. Entonces ahora al reemplazar, fíjense que esto nos queda menos y por coseno de 2x más h en y. Esto nos va a quedar como 2 por y. Acá podemos sacar factor 1/2 y esto nos queda como 1 menos
coseno de 2x. ¿Está bien? O sea que esto con esto se va y esto nos va a quedar, en este caso, menos i por coseno de 2x más h de i, y en este caso vamos a tener i menos i por coseno de 2x, ¿no? Fíjense, sumamos de ambos lados i por coseno de 2x, con lo cual se eliminan estos términos, con lo cual vamos a tener que h de i es igual a i. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este caso? ¿Sí? Ya que nos queda de esta manera, ¿sí? Fíjense que este h de i, ¿sí? Que en este caso nos queda solamente como la función en i, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer a partir de ahora, ¿sí? En este caso, fíjense, nosotros tenemos dentro de la función, acá pequeño error de nomenclatura, esta era la derivada de h respecto de i en función de i, o sea, es justamente esa constante que dependía de i, como nosotros no la pudimos despejar, básicamente nos queda en esos términos, ¿ok? Entonces, para encontrar h de i, ¿qué hacemos? La integral de i, diferencial de i, que esto nos queda como un medio de i al cuadrado más una constante, ¿sí? Que solamente depende de un escalar, una constante, lo que sea. Por lo tanto, finalmente para encontrar phi en función de xy, esto nos queda como x al cuadrado menos un medio de i al cuadrado por coseno de 2x, ¿sí? Más esta función que en este caso nos queda como un medio de i al cuadrado y finalmente sumando la constante, ¿está bien? La constante numérica, ¿sí? Entonces estos son en definitiva los pasos a seguir para encontrar a forma genérica, ¿sí? Una función potencial. En este caso es una función potencial de dos variables, ¿sí? Vamos a ver los mismos casos que las anteriores, es decir, tratando de encontrar si un campo es conservativo o no, pero en este caso vamos a trabajar con tres dimensiones, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el primer ejemplo, donde vamos a tener el campo f, ¿sí? Obviamente en función de x, de y, de z, que en este caso nos está quedando como x por y, luego tenemos x más z por y, y luego tenemos y por z. Entonces, si uno calcula la matriz jacobiana, obviamente recuerden siempre el nombre que tienen este tipo de componentes, vamos a tener p, q y r, que son las componentes escalares como funciones escalares que tienen los vectores en particular, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Tenemos acá la función p, luego tenemos q y esto es r. Entonces, la matriz jacobiana va a estar armada de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener primero las derivadas de p respecto de x, p respecto de y, p respecto de z. Luego tenemos las derivadas respecto de q respecto de x, q respecto de y, q respecto de z, y lo mismo con las derivadas respecto de r, ¿no? Para que una matriz sea simétrica, acá lo importante, la diagonal no es importante, pero vamos a ver qué pasa con los otros elementos, ¿no? Q de x tiene que ser igual a p de y, luego vamos a tener, por ejemplo, que r de x tiene que ser igual a p de z, y finalmente r de y tiene que ser igual a q de z, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos queda cada componente. Fíjense, p en y, esto nos va a quedar como x, ¿sí? Ya directamente, y q de x, que en este caso nos queda como 1, ¿sí? Entonces ya en este caso, fíjense, cuando hacemos la cuenta, obviamente ya vemos, viste, que no es digamos, no es igual, con lo cual no tiene sentido seguir viendo el resto de las desigualdades. Así que tranqui, ya vemos que no es una función potencial, no admite función potencial, así que listo, esto lo vemos de esta manera, ¿no? Vamos a ver entonces al otro caso, el c, mismo criterio, ¿no? Esto sigue aplicando porque sigue siendo la nueva función una función de tres variables, o sea que f nos va a quedar como, en este caso, y menos 2 por x por z, ¿sí? Más 1, luego vamos a tener x más 2y, ¿sí?
y luego vamos a tener menos x al cuadrado, ¿no? Entonces nuevamente hacemos lo mismo, fíjense, identificamos primero esta que es la componente P, esta que es la componente Q y esta que es la componente R. Entonces vamos a tener P respecto de I, que en este caso nos va a quedar como un 1, Q respecto de X, fíjense en este caso la derivada que también nos da 1, así que la primera va ok. Vamos con la segunda, P respecto de Z, que en este caso nos queda como menos 2x, y R respecto de X, que nos queda también como menos 2x, así que en este caso, perfecto. Y ahora finalmente la última, ¿sí? Q en Z, que en este caso nos queda 0, y R en I, que también nos queda 0, así que esta parte, perfecto. ¿Ok? Vamos a ver ahora las componentes. Fíjense que si nosotros queremos calcular para el campo gradiente, ¿no? El gradiente de una función phi básicamente va a tener las tres derivadas parciales que nosotros mencionamos siempre, ¿no? La derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y respectivamente cada una de estas va a ser p, q y r dentro de las funciones a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros básicamente? ¿Sí? Integrar cada una de estas funciones y luego, obviamente, nosotros vamos a integrar respecto de las variables que la integral nos indique. Todo el resto de las otras variables que no aparecen y demás van a ser tratadas, ¿sí? En este caso, como si fueran justamente constantes y por lo tanto vamos a tener que tener cuidado al momento de hacer la integral. ¿Ok? Entonces ahora vamos a igualar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a igualar, por ejemplo, la derivada parcial respecto de x, que esto nos queda la primera función, que acá vamos a tener y menos 2 por xz más 1. Entonces, phi nos va a quedar esta integral, todo esto por diferencial x, ¿no? Entonces vamos a tener y por x menos 2 sobre x al cuadrado, que esto queda como x al cuadrado, por z, más x. Y acá hay una función que depende de y de z, que nosotros no la conocemos. Así que vamos a ponerlo como g en función de y de z. ¿Está bien? ¿Para qué hacemos esto? Básicamente, justamente para luego encontrar las derivadas parciales e igualar componente a componente y ver efectivamente cuánto nos queda de cada una. ¿Sí? Esa sería la idea fundamental o lo que queremos apuntar en este caso. ¿Sí? Luego, nosotros vamos a tener para la derivada parcial respecto de y, podemos derivarla mismo de esta ecuación. Supongamos que esta es la ecuación 1, vamos a hacer la derivada de toda esta función. Tengan cuidado cuando hagan esta derivada porque no solamente hay que derivar estos términos, sino que hay que derivar también la derivada parcial de g respecto de y. Y parte del problema va a ser justamente encontrar esa derivada parcial, ¿no? Entonces, fíjense, acá vamos a tener, ¿no? X menos este término que es 0, más 0, porque esta derivada nos queda en 0, y acá la derivada parcial de g respecto de y. Todo esto nos quedaba la componente q, que repasando el punto anterior nos queda como x más 2y. O sea que en limpio, fíjense que esta ecuación vamos a tener, si restamos por ejemplo x de los dos lados, ¿sí? Y acá se cancelan ambos x, vamos a tener que g de y, ¿sí? Nos va a quedar como 2y. Por lo tanto, para encontrar g, vamos a tener que hacer la integral de 2y respecto de y, que en este caso esto nos va a quedar como 2 sobre 2 por y al cuadrado, más, y acá viene lo importante, acá se suma una constante, pero fíjense, hasta ahora la única variable que no se tomó en cuenta fue z. Por lo tanto, la constante, entre comillas, que nosotros sumemos va a ser una función nueva, pero que solamente depende de z, no depende del resto de las variables. Entonces a esta función llamémosle h de z. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿sí? Dado que g en función de iz nos va a quedar como y al cuadrado más h en z, vamos a tener que tener cuidado con esto al momento de reemplazarlo en la función. O sea, esto sería básicamente el resultado que nosotros tenemos hasta ahora.
Cuando ahora hacemos la derivada parcial respecto de z, recuerden que esta derivada parcial respecto de z nos queda la función r, que en este caso nos queda, ¿sí?, como habíamos dicho al principio, menos x al cuadrado. También es una buena posibilidad porque al derivar la función original podemos encontrar la última constante, que en este caso es h de z, ¿no? Entonces fíjense, haciendo la cuenta, ¿no?, la derivada parcial respecto de z nos queda en el primer término 0, más 2 por x, no, perdón, mala mía, esto sería x al cuadrado, ¿sí?, más 0, más la derivada parcial de h respecto de z. Si igualamos ambos términos, ¿no?, fíjense, acá una pequeña corrección, esto es un menos, por eso no daba el tema. Entonces, igualando h en z menos x al cuadrado, nos va a quedar como menos x al cuadrado. Fíjense, si sumamos x al cuadrado de ambos lados, la derivada parcial de h respecto de z nos queda como 0, con lo cual h nos va a quedar como esta integral de 0 respecto de z más una constante que solamente es numérica. Entonces h en z nos queda esta constante k. Por lo tanto, como conclusión, la función potencial va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Y por x menos x al cuadrado por z más x más y al cuadrado más la constante k. Obviamente, como un chequeo, siempre lo que conviene hacer es calcular el gradiente de phi y chequear efectivamente que quede igual que la función original, ¿no? Entonces vamos a ver, derivada parcial respecto de x, que nos queda en este caso y menos 2xz más 1. Bien, hasta ahí la primera componente viene bien. Derivada parcial respecto de y, que nos queda x más 2y. Y derivada parcial respecto de z, que queda simplemente menos x al cuadrado. Con lo cual ya chequeamos que la igualdad se cumple sin inconveniente. Fíjense, por ejemplo, ahora en este caso también volvemos a tener un campo de 3 componentes. Ahí marcamos las componentes P, Q y R, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Fíjense, como habíamos hecho al principio. Calculamos una matriz, la matriz jacobiana, que tiene todas las derivadas, ¿no? P de x, P de y, P de z, Q de x, Q de y y Q de z, y R de x, R de y y R de z, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no?, en este caso? La matriz tiene que ser simétrica para que la función admita potencial, ¿sí? Acá hay una variante que se puede calcular, que es calcular el rotor, ¿sí?, de una matriz de este estilo, que eso tiene que ver más con una definición física, lo vamos a ver más adelante, pero directamente viéndolo así también está bien, ¿sí?, es menos trabajo también. Como ustedes prefieran, igual, ya les digo, lo pueden ver de una forma o la otra, es indistinto. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la derivada de P respecto de y, en este caso, fíjense que P no depende para nada de y, con lo cual esto va a quedar como 0. Cuando hacemos la derivada de Q respecto de x, en este caso, obviamente tenemos 1 por e a la x de z más x por z por e a la x de z. Bueno, ya con la primera se dan cuenta que P de y es distinto de Q de x, con lo cual directamente f no admite, ¿sí?, la función phi, tal que en este caso el gradiente de phi nos quede f, con lo cual ya es mucho más sencillo la resolución del problema y lo podemos dejar así planteado, sin inconvenientes. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.